Continuamos informándonos de 9 a 12 con La Mañana en Difusión. Once y 7 minutos y estamos ya en nuestra columna económica con nuestro querido columnista Alejandro Otero. Hola Ale, ¿cómo andas? ¿Qué tal Gaby? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Por el momento bien, uno nunca sabe si después de entender qué es lo que pasa va a seguir bien o no. Pero bueno, teníamos hoy algunas cositas en la cabeza. Una tiene que ver con la charla debate que se va a dar en el marco de la presentación de un libro. Un libro que se llama Todo precio es político. ¿Por qué pagamos lo que pagamos? Así que quería que nos cuentes un poco sobre esto porque vos vas a estar dentro de los comentaristas en este panel. Efectivamente, me alegra y te agradezco que lo comentes. Efectivamente, hoy a las 6 de la tarde en la Universidad Nacional de Moreno, Augusto Costa, que es el autor del libro que mencionabas, va a presentarlo en el marco de una actividad donde Florencia Medici y yo vamos a ser de comentaristas. La verdad que es una actividad sobre la que tenemos muchas expectativas porque el libro es muy interesante, ¿no? Porque por un lado Augusto en una primera parte recorre de una manera muy didáctica y muy llana los conceptos básicos de la teoría clásica, de la teoría ortodoxa, de la teoría dominante en materia económica, ¿no? Esos saberes pretendidamente científicos que se difunden en las universidades, que forman miles de profesionales y que también llegan a todos a través de distintas formas de divulgación y van construyendo sentidos comunes que terminan legitimando después o relatos o prácticas que nada tienen que ver con lo que se supone debiera suceder. Entonces, Augusto va recorriendo estos conceptos y después los va contrastando con la realidad, ¿no? Y mostrando cómo la realidad se comporta de un modo diferente, pero la teoría permanece imperturbable a esto, como si la realidad estuviera equivocada. Y las consecuencias que se derivan de esto son muy interesantes. Después, en un segundo tramo del libro, él comenta, analiza y reflexiona sobre lo que fue la política pública que lo tuvo como protagonista, aquella de precios cuidados, ¿te acordás? Sí. Una política que tuvo resultados muy buenos en materia de contención de la inflación, que fue inédita en la historia de la Argentina, porque no pretendió congelar los precios, sino que buscó para una gran cantidad de productos de consumo básico, establecer precios de referencia, es decir, precios que le sirvieran al consumidor para darse cuenta de que si lo que pagaba por esos productos de primera necesidad era caro o barato, ¿no? Uh-huh. Y en base a acuerdos con las empresas y los supermercados y las distintas cadenas de comercialización, estos precios de referencia estuvieran disponibles para los consumidores. Fue una política muy exitosa que después dijo continuarla el gobierno que está ahora de salida, pero la verdad es que su política en materia de precios, como todos sabemos, fue muy laxa y permisiva. Por eso tenemos los índices de inflación que tenemos, ¿verdad? El último de octubre, 3,3%, más del 50% de inflación interanual, más de 40 este año, es decir, unas cifras realmente horrorosas y las consecuencias espantosas que esto trae, aparejado, como es un incremento de la indigencia y la pobreza y pérdida de bienestar de la mayoría. Así que es un libro muy, muy interesante, tanto para quienes quieran familiarizarse con aspectos básicos de la teoría económica desde una manera amigable, como para quienes les interese conocer cómo es la cocina, cómo es la interna y la puesta en práctica de una política pública muy importante como fue esta, y qué conflicto genera en la realidad. La verdad que es un libro muy, muy interesante y va a ser un placer poder comentarlo
comentarlo esta tarde, y desde ya invitamos a todos los que se quieran acercar a Obviamente. participar de esta actividad, ¿no? Obviamente, todos y todas invitados a esta charla de debate que va a ser hoy en la carpa de eventos de la UNM, actividad libre y gratuita, Universidad Nacional de Moreno. Ale, en propósito de esto, el dicho cotidiano o el que uno puede escuchar cuando vuelve del supermercado es que en Argentina nunca hubo control de precios o que falta más control de precios. ¿Cómo se analiza esto más técnicamente o un poco más en profundidad? Ya, a ver, el caso de la Argentina es muy interesante porque se han probado en realidad muchas cosas, ¿no? Para tratar de contener los precios, pero básicamente buscando un objetivo más más abarcativo, que es que el consumidor pueda acceder de forma eficaz a precios razonables que necesitan a la calidad adecuada, ¿no? Es decir, una política más completa, no es solo cuestión de precios, sino también de calidad, de información. Quiero decir que es una política que requiere, tiene cierta complejidad. Y la Argentina tiene una serie de instrumentos para poder hacer esto. Uno de ellos, el único que permite intervenir de manera directa, que es la ley de abastecimiento, pero también está la ley de lealtad comercial, la ley de defensa del consumidor, la ley de defensa de la competencia. Es decir, tiene distintos instrumentos legales. La recientemente sancionada ayer con media sanción ley de góndolas, que van todas estas normas a tratar de limitar el poder abusivo que tienen las empresas con posición dominante para poder fijar precios y establecer distintos tipos de maniobras que terminan perjudicando al consumidor, no solo, insisto, en su bolsillo, sino también en las condiciones de su alimentación, ¿no? Cuando, por ejemplo, la información que se da no es adecuada o directamente es falsa respecto de las características de un producto, alguien puede ser inducido a consumir algo que incluso le resulte perjudicial para su salud, ¿verdad? Y cuando alguien hace abuso de la posición dominante y fija precios exorbitantes respecto de los costos de producción de esos productos, termina perjudicando al consumidor en su bolsillo. Entonces, todos estos cuerpos normativos son eficaces para llevar adelante distintos tipos de medidas en defensa del consumidor. Claro que para llevarlos adelante, y en esto es interesante la experiencia que cuenta Augusto, hace falta un elemento que no siempre está presente. ¿Y sabes cuál es, Fede? ¿Sabes cuál es, Gaby? Es la voluntad política. Claro. Tiene que haber voluntad política de ocuparse de los mercados en favor de los consumidores y establecer cierto tipo de regulaciones. Y una vez que hay voluntad política, habiendo cuerpo normativo, hace falta otra cuestión, es que existan instituciones y capacidades estatales para llevarlo adelante. Es decir, si vos tenés normas, voluntad política, pero por ejemplo no tenés el cuerpo de inspectores necesario para hacer los recorridos y levantar la información que te permita monitorear si la política está siendo efectiva o no, entonces tampoco va a ser muy efectiva la puesta en marcha de la voluntad política con el cuerpo normativo adecuado, ¿verdad? Y por último, si los procedimientos que existen para aplicar las sanciones a aquellos que incumplen el cuerpo normativo o pretenden evadirse de la voluntad política y de los controles de los inspectores, los procedimientos sancionatorios no son eficaces porque son lentos, porque tienen penalidades irrisorias o que no resultan incentivos suficientes para disuadir a quienes abusan de sus posiciones dominantes, tampoco va a ser eficaz. Es decir que, entonces, se requiere una serie de elementos para que estas políticas resulten eficaces. Lo que me parece que pasó en la Argentina a lo largo de la historia es que nunca estuvieron todos estos elementos disponibles para que el Estado actúe de una manera efectiva. Y en ese sentido, el texto de Augusto tiene uno de sus méritos en eso, en poner en evidencia cuáles son todos los elementos que hace falta. Hace falta normas adecuadas, que insisto, hoy las tenemos. Hace falta voluntad política, que obviamente el gobierno que se va no la tenía en lo más mínimo. Hace falta aparatos estatales adecuados y con las capacidades pertinentes,
que obviamente el gobierno que se va se encargó de desmantelar, y hace falta procedimientos ágiles y efectivos para poner en marcha las sanciones cuando éstas hagan falta, que es algo que todavía queda por hacer. De modo que si las cosas no funcionaron en la Argentina a lo largo de la historia, no fue solo porque no se intentaron los controles de precio o que se intentaron de manera inadecuada, sino por una serie de razones más complejas que hacen a la eficacia de la política y que convendría tener presente de cara a la etapa que se viene, ¿no? En este sentido, me parece que la media sanción que hubo ayer sobre la ley de góndolas viene a traer un elemento adicional importante, ¿no? Porque si bien no es una ley, lo sancionó diputados, habrá que ver qué pasa en senadores, agrega alguna serie de elementos que hasta ahora no estaban presentes en la normativa, porque limita las posibilidades de acuerdo entre las empresas y los supermercados para inducir a los consumidores a elegir ciertos productos en desmedro de otros, ¿no? Y entonces las limitaciones que pone, por ejemplo, que una marca no puede tener más del 30% del espacio de una góndola, que en cada góndola debe haber por lo menos 5 proveedores, que el 25% tienen que corresponder a productos PYME, que el 5% tienen que venir de productos de agricultura familiar, en fin, va estableciendo límites para que los distintos sectores de la economía tengan posibilidad de llegar con sus productos a los consumidores y no solo aquellas empresas que dominan el mercado. Recordemos que en Argentina el fenómeno de la concentración, como me decía alguna vez un supermercadista, hace que mientras que en los años 80, escuchen este dato, en los años 80 para llenar un supermercado promedio hacía falta contar más de 100 proveedores para hacer conjunto. Ale, se está entrecortando un poquito. Si en los años 80 hacía falta... Para abastecer a un supermercado de superficie promedio de todos los productos que debe contener en las góndolas para resultar atractivo para el público, alimentos, productos de higiene personal, productos de higiene hogareña y otro tipo, bebidas, etcétera, hacía falta más de 100 proveedores. Hoy, con menos de 30, llena el supermercado. Este es el fenómeno de concentración. Bebidas, por ejemplo, gaseosas y bebidas cola, 2 empresas dominan más del 80% del mercado. En las pastas, una empresa domina más del 75% del mercado, en los lácteos son 5, y así seguimos. Entonces, estas posiciones dominantes permiten que estas empresas ofrezcan sus productos, a veces a precios desmesurados y con información no confiable para los consumidores. Y se van absorbiendo entre ellas también después, ¿no? O fusionando. Y hace unos días veía un gráfico que había en el centro de la imagen, si no me equivoco, eran 6 o 7 marcas. Y de ahí se desprendían al mejor estilo el mapa de Clarín que presentaba hace muchísimos años La Nata después de pasar a cobrar, antes de pasar a cobrar, digo, a ese estilo, pero con las marcas, ¿no? Y cómo de ahí se desprendían absolutamente todos los productos que vos te imaginás que pueda haber en cualquier supermercado, ¿no? Y eso es justamente lo que estabas explicando, Ale, y es terrible. Efectivamente, por eso, fíjate que la ley de góndola distingue el concepto de marca del concepto de proveedores. Para nosotros, consumidores, una marca puede llevarnos a pensar que va a ser un proveedor, y eso no es así, ¿no? Es decir, un mismo proveedor tiene decenas de marcas. Los fideos, por ejemplo, la pasta seca, un mismo proveedor, es decir, una sola empresa tiene decenas de marcas. La marca de primera línea, la marca de segunda línea, la marca de tercera línea. Para nosotros son productos diferentes, pero desde el punto de vista del fabricante es un mismo y único fabricante. Por eso la ley de góndola dice, para una marca, un producto, una marca no puede ocupar más del 30% de la góndola. Pero la góndola tiene que tener 5 proveedores, porque si no, con que una marca no ocupe más del 30%, un único proveedor podría cumplir eso, pero cubrir, ¿no?, únicamente con sus productos toda la góndola. Eso hay que tener esta distinción porque el proceso de concentración es virulento, efectivamente se ha acelerado en estos 4 años.
muchas veces nosotros en la columna, en esta columna, hemos resaltado la pérdida de valor del poder adquisitivo porque Sí. es lo que más interesa al conjunto de la mayoría. Pero lo mismo podemos decir del patrimonio empresarial. Muchas empresas, la mayoría de las empresas, incluso las grandes, han perdido valor patrimonial en el marco de las políticas recesivas del macrismo. Eso quiere decir que esas empresas son más baratas para que resulten ser adquiridas por empresas más grandes. Y ese es el fenómeno que se da en el mercado en el conjunto de las empresas. Las empresas más grandes fagocitan a las más pequeñas y aceleran el proceso de concentración en momentos de crisis como esto, donde las pymes no pueden resistir la situación en que se encuentran y muchas veces sus dueños se ven tentados a vender con tal de salir de la situación de crisis en la que se encuentran. De modo que este fenómeno de concentración es un fenómeno muy complejo y muy perjudicial para el conjunto de los consumidores del petróleo. Perfecto, o sea que esperemos que, yo trato de verle el lado positivo, por más complejo que sea este fenómeno, que venga un gobierno que tome las decisiones políticas, ¿no? que hacen falta para poder, primero, dar competencia a la industria nacional, ¿no? Y competencia sana, no esto de te abarco todo con una misma marca que por lo general encima viene de capitales extranjeros y que tampoco genera tanto trabajo acá adentro, y que se pueda tomar estas decisiones políticas para poder empezar a hacer crecer nuestra industria nacional nuevamente, ¿no? Mira, vos que te preguntás muchas veces por el optimismo, yo creo que da para ser optimista con esto, que recordemos que este proyecto que estamos comentando impulsado por la oposición, es decir, lo que va a ser el oficialismo a partir del 10 de diciembre, y tuvo durante varios años la resistencia de los diputados del macrismo, ¿no? Fuerte resistencia y oposición, que por supuesto son contrarios a cualquier injerencia estatal que afecte la así consabida libertad de mercado, a propósito de la cual el libro de Augusto le dedica varias páginas, insisto, de una manera muy amigable para quien quiera familiarizarse con estas ideas. Y ese proyecto fue ayer votado en diputados, incluso con la anuencia de la oposición. Es decir, que los cambios de época se están empezando a sentir, y no me cabe duda que la voluntad política en favor de la defensa de los consumidores y del conjunto del pueblo argentino va a estar presente en el gobierno que se inicia a partir del próximo 10 de diciembre. Perfecto, entonces. Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias, Ale. A ustedes, buenos días. Abrazo. Un abrazo enorme. Ahí pasaba Alejandro Otero en nuestra columna económica de hoy, que arrancábamos con el tema de los precios, porque el día de hoy se va a estar desarrollando una charla debate, la cuestión de los precios en Argentina, y se presenta el libro Todo precio es político, ¿por qué pagamos lo que pagamos? Este es un libro que presenta Augusto Costa, que es el autor y ex secretario de Comercio de la Nación, donde nuestro compañero Alejandro Otero va a estar comentando, ¿no? Junto con Florencia Medici. Así que esto va a ser hoy por la tarde a las 18 horas en la carpa de eventos de la Universidad Nacional de Moreno. Así que todas y todos invitados. Así que todas y todos invitados. Así que todas y todos invitados.